Suscríbete a la Panterita. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Nada, creo que esto del equipo, del cuerpo técnico, de todos los compañeros que estuvimos trabajando para que se pueda llegar a dar esta victoria, creo que hicimos el mérito suficiente para poder llevarnos los 3 puntos y bueno, contento por la victoria. Costó el inicio para Cerro Porteño en este torneo, como que marcaron un despegue en la fecha anterior, hoy lo confirman, ya el objetivo a esta altura es pelear por el campeonato, imagino, Claudio. Sí, obviamente, desde el principio estar en un club como Cerro, tenés que pelear el torneo siempre, desde el arranque, quizás nos costó un poco, no podíamos conseguir la victoria, pero nada, creo que partido tras partido fuimos mejorando y de a poco vamos encontrando el Cerro que fuimos cuando fuimos campeones y creo que esto es lo que nosotros buscamos. A nivel personal es un número, 100 partidos en Paraguay para vos, defendiste 2 camisetas y me parece, y lo digo con respeto, que hoy estás recuperando ese nivel que tuviste en algún momento en Cerro Porteño. Podemos decir que inclusive Claudio, que inició proceso de naturalización para ser paraguayo, ¿encontró su lugar futbolístico aquí en Paraguay? Sí, si bien decís por ahí, he jugado en 2 clubes, primero me ha tocado en Guaraní, que bueno, le tengo un respeto enorme, siempre estoy agradecido al club por darme la oportunidad de poder jugar en Paraguay. Y bueno, hoy me toca estar en Cerro Porteño tratando de demostrar lo que uno sabe, que es jugar al fútbol. Obviamente que siempre uno trata de hacerlo de la mejor manera, a veces hay momentos donde las cosas no se dan, pero bueno, hay que trabajar día tras día como lo vengo haciendo para poder mejorar y seguir cumpliendo con el club y tratar de recuperar mi nivel, que creo que de a poco lo voy haciendo. Gracias, Claudio, felicitaciones, a disfrutar. No, nada, déjame mandarle un saludo a mi mujer, a mi hijo y al psicólogo del club, Marcos, que es el que me está ayudando día tras día para no tener pensamiento negativo y tratar de recuperar ese nivel. No, yo creo que es difícil, ¿no? Capaz que en el primer tiempo tuvimos situaciones en la cual podíamos concretar, pero lastimosamente no se dio. Bueno, y esta derrota que duele y que pesa, Arlia. No, claro que duele porque últimamente venimos de derrotas muy duras. Yo creo que era de hoy más aún y bueno, a dar la cara y a levantar cabeza. Por muchos momentos fue un partido muy parejo, especialmente en el primer tiempo con pocas chances, con muchos acercamientos, con algunos acercamientos nuestros y no pudiendo terminar bien las jugadas, y ellos tuvieron una chance aquella con Derli a espalda de Luis, de Vargas, y que Jan defendió bien. Después en el segundo tiempo creo que encontramos los espacios, fuimos más prácticos, terminamos mejor la jugada, algo que habíamos recalcado bastante a los muchachos en el entretiempo, y fuimos felices en poder terminar, ser bien prácticos para concluir la jugada de gol que tuvimos. Nosotros venimos en crecimiento, comenzamos la participación en Copa y el campeonato con dificultades en cuanto a ritmo, a dinámica y la intensidad que normalmente el equipo está acostumbrado a ofrecernos. Los mismos entrenamientos en las últimas 2-3 semanas habían mejorado mucho. Eso nos da la sensación ya de mejoría también en los partidos oficiales. Hoy confiábamos mucho que si le dábamos ese nuestro toque, digámosle, nuestra forma de jugar, intentar imponer eso ante el tradicional rival, nos iba a generar espacios, y yo creo que eso fue lo que ocurrió en el partido. La vuelta de Pachi al equipo y que Claudio haya levantado también de rendimiento, el propio Mauro que se está juntando, entendiéndose mejor con ellos, el buen pase de Rafa, que Alan haya podido entender bien qué necesitábamos de él, acabó también eso, yo creo, facilitando y armando esos pequeños grupos de juego, digámoslo, en sectores para poder prevalecer y que sean pases filtrados, que pudieran forzar un poco y agarrar de frente a nuestros jugadores a la defensa rival. A ver, creo que fueron 2 tiempos diferentes. Un primer tiempo que fue dinámico nuestro, que tuvimos llegadas, que controlamos el partido, y un segundo tiempo a partir del gol y de la expulsión se empieza a desfigurar y contra un gran rival como Cerro te llevan al límite y te llevan a que cuando uno le deja mucho espacio a un rival que tiene mucha calidad y uno no puede ocupar todos los espacios, bueno, se crean las situaciones que ellos crean por propias virtudes. A ver, si seguiré o no, no lo sé, porque va a depender de la mesa de fútbol y del presidente. Ya hablé con el presidente, leí mi pensamiento, que era lo que pensaba en esta situación. La fuerza para seguir, claro, tengo grandes jugadores, tengo un gran plantel.
sabiendo que bueno, que las cosas en este momento no están saliendo y los resultados no son los que nosotros queremos, más allá de muy buenos rendimientos por muchos lapsos. El ganar en el fútbol es lo que termina importando al final. Suscríbete a la Panterita.